Aunque yo no soy tan fan de la ciencia ficción dura, me gustan bastante las novelas especulativas y por ende me gustan bastante las distopías. Supongo que tiene que ver con que yo tengo una visión bastante negativa del ser humano y del modelo y de la sociedad que hemos construido y por ende este tipo de literatura obviamente nos lleva a reflexionar sobre posibilidades en este aspecto y por ende es súper atractivo y en general está bien cargado en términos políticos. Así que hoy día quiero compartir con ustedes algunas distopías que a mí me gustan mucho. Elegí algunos libros que son bastante diversos, hay libros asiáticos, libros occidentales y además en este caso en particular hay libros de 3 de mis autoras favoritas, bueno, 4 de mis autoras favoritas en realidad, así que ojalá que les guste. El primero es Silent Reading de Priest. Yo les hablaba antes de Priest, es una autora china que a mí me gusta mucho. Yo digo autora, pero en realidad no se sabe porque los escritores que publican web novels en China lo hacen con un seudónimo y no se sabe en realidad quién es Priest, si es una mujer o un hombre. Yo siempre he asumido que es una mujer, pese a que su escritura podría ser de un hombre, ya que es bastante masculina en el estilo, en el sentido de que es mucho menos lírica que otras escritoras, o como suelen escribir las mujeres, es mucho más de acción y mucho más directa. Sin embargo, escribe magistralmente, como les he dicho anteriormente, y sus tramas son ultra complejas y muy rebuscadas y con muchos twists y súper sorprendentes. Esta novela es una de mis novelas favoritas de ella. No está publicada completa todavía en inglés y en español que yo sepa, pero llevamos en el volumen 3 y yo creo que van a ser 5, así que estamos cerquita. Y es una novela que es policial, pero que como es habitual en las novelas de Priest, es bastante liminal y cruza hacia distintos géneros. Y es una distopía, pero que es muy cercana a nuestra realidad, porque la verdad es que es un mundo muy, muy parecido al de nosotros. La única diferencia más notoria es que se supone que en algún momento hubo una tormenta solar y que los niños que nacieron durante esta tormenta no tienen la capacidad de sentir empatía. Entonces es un mundo en que la sociedad está ultra compleja como la nuestra y que además en este momento se está tratando de hacer una ley para poder investigar a estas personas que tienen esta condición genética que no son capaces de sentir empatía, porque muchos asumen que son criminales y asesinos en potencia al no poder sentir empatía por otro ser humano. Y en esta historia tenemos a un protagonista que es Luo Wenchou, que a mí es uno de los personajes de Priest que más me gusta, con Chao Yun-lan. De hecho, son bastante parecidos. Es un tipo súper directo, pragmático y práctico y bien sensato y súper decente. Él es un policía. Y cuando él estaba recién comenzando a trabajar en la policía y era muy jovencito, le toca investigar un caso de un suicidio de una familia de un empresario importante que se supone que tiene esta condición de que no siente empatía. Y el hijo de la mujer que se suicida, que es Fei-du, que es uno de los protagonistas, siempre dijo que la mamá en realidad no se había suicidado y que el papá, que era un psicópata, la había matado. Entonces se conocen por hartos años, Fei-du crece y ya luego Wenchou está como jefe de una unidad de la policía y empiezan a ocurrir crímenes muy diversos. Hay algunos que son robos simples, hay temas con drogas, hay temas de trata de personas. De verdad que son crímenes súper distintos, con personajes distintos, en zonas distintas, pero hay un programa de radio en que se leen clásicos de la literatura que tú te das cuenta que da pistas de estos crímenes antes que estos crímenes ocurran. Entonces es súper inquietante la atmósfera de la novela. Yo hubo un momento, la primera vez que la leí, ahora estoy esperando a que la publiquen completa para poder leerla nuevamente. La primera vez que la leí, hubo un momento en que realmente pensé que tenía elementos sobrenaturales, porque me parecía que todo era demasiado extraño, porque llega un momento que tú te empiezas a dar cuenta que todos estos casos que son muy distintos y que son con personas distintas, en zonas distintas y con motivaciones muy diferentes, están de alguna forma conectados. Es una novela muy compleja, de verdad que uno tiene que estrujar el cerebro, como ocurre habitualmente con las novelas de Priest, porque tiene muchos personajes, tiene todas estas cosas que están pasando y uno va tratando de descubrir realmente qué es lo que está ocurriendo, lo cual es muy difícil en las novelas chinas. Y yo soy muy buena para adelantarme a lo que va a pasar en las novelas y a descubrir quién es el culpable desde el comienzo en las novelas occidentales. En la China siempre me cuesta mucho porque tienen otra forma completamente distinta de ver las cosas. Este personaje, que Fei-du, cuando empieza luego Wenchou a investigar estos casos, aparece nuevamente. Siempre han estado un poco en contacto, ya es un joven adulto que maneja la empresa del papá, pero que además está investigando temas de psicología criminal. Y está haciendo una investigación y por ende empieza a colaborar con el equipo de Luo Wenchou porque está investigando ciertos casos antiguos, tratando de averiguar algo que sabemos más hacia el final qué es lo que está pasando realmente. Y existe siempre la sospecha de que Fei-du también sería de estas personas, de estos niños que nacieron sin capacidad de sentir empatía. Y por ende hay momentos en que se victimiza harto y todo, pero Wenchou es muy sensato y es como alguien no es un criminal hasta que cometa un crimen. No está de acuerdo con esta ley que se está tratando de pasar. Y bueno, al final todo está conectado y no hay elementos sobrenaturales, aunque por momentos de verdad
que aparezca así. Y todo tiene que ver con una ultra maquinación y complot de los poderes que están en las sombras, en que están jugando así como un ajedrez ultra maquiavélico y en que están usando criminales y víctimas para llevar a cabo sus objetivos. De verdad que es una novela súper entretenida, como policial es solidísimo y está magistralmente escrito. Obviamente es un Dan May, porque escribe Chris harto Dan May. Y claro, si ustedes lo leen pensando que van a encontrar mucho romance y que va a ser, no, porque como los libros de Chris habitualmente no está enfocado en el tema del romance, aunque está bastante bien logrado. Encuentro un personaje súper cautivador. Fatal es un personaje mucho más complejo por esta historia que tiene y todo. Se los recomiendo harto. Tiene personajes secundarios súper entretenidos también y que aportan a toda la historia. No son solo rellenos. En las novelas chinas en general los personajes secundarios también son súper multifacéticos y van desarrollándose. Esta novela es totalmente cautivadora y es súper atrapante. Uno la empieza a leer y es bien angustiante porque tiene un diagnóstico del ser humano que es bastante negativo y de los poderosos, obviamente. Ojalá que les guste. Silent Reading, Modu. Luego tengo esta novela que es una novela de Angela Carter. Ustedes saben que yo amo a Angela Carter, en que el mundo como lo conocemos ya no existe. Es mucho más lejana que Silent Reading a nuestra sociedad porque es un libro post-apocalíptico en que la sociedad está dividida en castas súper marcadas, que son los profesores, los trabajadores, los soldados. Y fuera de estas comunidades están el mundo salvaje y ahí están los salvajes, los otros y los mutantes. Y tenemos una protagonista que es una joven, como las clásicas protagonistas de Angela Carter, que son bien complejas, que en un ataque de los salvajes a su aldea salva a uno de estos y luego se va con él de su sociedad porque siempre se había sentido como al margen, como que no pertenecía realmente. Ella no se da cuenta en ese entonces, pero este salvaje es quien habría matado a su hermano y que ella presenció esa pelea en la que el hermano es asesinado y ha estado soñando con eso todo el tiempo y ha estado súper obsesionada. Es una novela súper compleja, como es habitual en las novelas de Angela Carter, porque está llena de simbolismo y uno puede leerla en un millón de distintas capas y hace alegorías a todo y es bien ambigua también. Yo siento que es una novela súper cautivadora, está escrita preciosísimo. Tenemos a este personaje requete contra complejo femenino que de hecho al final termina desarrollándose y creciendo hasta devorar todo y que de alguna forma cobra tanta presencia que termina por anular por completo al personaje masculino que es el que la secuestra, aunque ella en realidad se va con él feliz. Y es esta mujer civilizada y fuerte en esta tierra de salvajes y que da posibilidad a un nuevo mundo y a una nueva forma de hacer las cosas. Tiene obviamente cosas súper complejas como es habitual en la obra de Angela Carter. Hay una violación, pero que como suele ocurrir con Angela Carter no desexualiza al personaje y de hecho cada vez le da más control. A mí me recuerdo mucho a La Pasión de la Nueva Eva de Angela Carter, si es que la leyeron, que a la vez me recuerdo a Las Infernales Máquinas del Deseo. Yo siento que Angela Carter necesitaba mucho a sí misma, como lo mismo que hace Janet Winterson, pero además yo creo que hay temáticas que la obsesionaban mucho porque tiene el tema de civilización versus lo salvaje o del deseo versus la razón y además el tema de lo femenino y de lo masculino. Es un libro bastante oscuro con una atmósfera bien particular, tiene, como les digo, mucho simbolismo, mucha metáfora, mucha alegoría y por ende uno lo puede interpretar como quiera, casi es bastante abierto. Y claro, es la evolución de este personaje femenino que es como la última mujer racional en el mundo y que termina por convertirse en un objeto de poder y de miedo hacia los otros súper potente. Y tiene también bastante foco en el tema del romance, que no es tan habitual en los libros de Angela Carter. Yo creo que hay un par en que está tan centrado como en este, pero dinámica de poder en la relación. Y es un libro que a mí yo me acuerdo cuando lo leí, terminé bien dañada y adolorida. Yo sentía que era un libro terrible, yo sentía que Angela Carter era muy despiadada, a veces con sus historias, con los personajes, con el mundo y con su visión. Era súper crítica, pero además podía ser bastante cruel. Hasta en la última novela que escribió en que yo siento que de alguna forma logra resolver todas sus contradicciones, pero bueno, en otra vida les voy a hablar de esa novela que a mí me gusta mucho. Así que ya saben. Luego tengo Planeta Azul de Janet Winterson, que es un libro bastante antiguo y que a mí me gusta bastante, pero a mí me gusta toda su obra, así que especialmente lo que es ficción. Y que es una novela que uno podría plantear que hace una visión bastante crítica del ser humano, se centra bastante en el tema ecológico, que es un punto súper relevante en la actualidad. Pero además es bastante positiva, como suele ocurrir con Janet Winterson, tiene una visión muy esperanzadora, a pesar de todo esto, y es una novela que hace un círculo completo, porque está narrada en 3 líneas temporales. Parten en un mundo que se está extinguiendo. Los seres humanos en esta sociedad muy avanzada ya no envejecen y están llenos de implantes y hay inteligencias artificiales o robots que van desarrollando ya incluso sentimientos, a pesar que se supone que el sistema límbico es incopiable. Bueno, en este momento, tal vez en ese momento ya se desarrolla, qué sé yo. Y en esta sociedad muy avanzada, que ya hemos consumido totalmente el planeta, mandan a una exploradora junto con un androide o un robot con inteligencia artificial muy avanzado a tratar de descubrir si un planeta es viable para que podamos trasladar a los humanos. Luego está la narración en un pasado remoto en que un explorador llega a lo que sería ahora la isla de Pascua. De hecho, en inglés se llama Stone Gods, los dioses de piedra por el tema de los
realismo hay. Y en la última parte, que está ambientada como en la actualidad, pero obviamente un poquito más adelante, muestra a un planeta que está muriendo luego de que lo hemos decimado, y uno se da cuenta que al final todo hace un círculo perfecto, y de verdad que está hermosamente escrito, como escribe Janet Winterson, súper lírico, súper poético, hace referencia a mil cosas, que hay mucha intertextualidad y cross-referencia. Es un libro precioso, se considera ciencia ficción, pero yo diría que es como una interpretación muy libre, porque claro, y hay naves espaciales, y está el tema de la exploración en el espacio, al mismo tiempo que la exploración en la Tierra, y está el tema ecológico, de lo destructivo que es el ser humano, y de cómo vamos al final consumiendo todo, independiente de que partamos una y otra vez. Es muy difícil escapar de esa cosa que es tan básica nuestra y tan esencial. Y está el tema del amor, que para Janet Winterson es súper importante, entre este personaje que es el explorador en las 3 historias, o en las 3 líneas temporales, y el robot, que es el segundo personaje, que es quien la acompaña. Es súper comprometido, es como bien crítico, pero tiene esta cosa muy esperanzadora. Estas luces de Janet Winterson, que pese a todo, pese a ser un diagnóstico bien negro del ser humano y de la sociedad y de cómo hemos hecho las cosas, siempre igual plantea que hay posibilidad de cambio. De hecho, es de las pocas autoras, de las pocas personas que yo he leído que hacen un diagnóstico súper positivo de la inteligencia artificial, de que podría ser lo que salve al ser humano. Así que te lo recomiendo harto. Glyph, de Alice Smith. Es la novela que publicó el año pasado. Alice Smith en general publica una novela por año, y es la primera novela que publicó luego del Addendum del Cuarteto de las Estaciones. Y obviamente es Alice Smith, así que también es una novela súper crítica, muy centrada en los conflictos y lo que está pasando en el mundo en la actualidad. O sea, Alice Smith siempre refleja las tensiones y las cosas complejas que estamos enfrentando a nivel global como sociedad en sus novelas. Por eso son siempre muy contingentes, y desde una perspectiva súper crítica, y desde siempre un poco la divergencia, y igual un poco esperanzadora. Y es una novela que es bastante difícil de definir, y también es difícil hablar de lo que se trata, porque puede parecer muy simple, porque la premisa básica realmente es muy simple. Es una distopía en que es una sociedad en que el gobierno o la gente en el poder ha comenzado a trazar líneas rojas con pintura para marcar a todos los que son inverificables, que son quienes están un poco al margen de la sociedad y que son considerados una amenaza para la clase dominante, ya sea por razones étnicas, religiosas, políticas, ya saben, lo de siempre. Toda la gente que se encuentra un poco al margen y en la periferia en la sociedad, y que son aislados y que son dejados fuera del sistema. Y son 2 niños que se encuentran en otro país, así que está el tema de la inmigración también, porque la mamá está trabajando como reemplazo en un hotel, y el novio de la mamá o el padrastro los lleva a visitarla, y cuando vuelven a la casa se dan cuenta que la casa fue marcada con esta pintura roja. Entonces él va y los deja en un sector que está como un poco abandonado, en una casa en que no vive nadie, y les dice que los va a buscar en un tiempo. Obviamente no vuelve, y quedan estos 2 niños, niñas, porque el género no está determinado, como ocurre muchas veces en las novelas de Alice Smith y de Janet Winterson. Y ellos encuentran esperanza y objetivo y motivación gracias a un caballo que conocen, y que empiezan a cuidar junto con un grupo de otra gente que también se encuentran marginalizados y fuera del sistema. Es una novela que está hermosamente escrita, como ocurre en general con Alice Smith, que tiene mucho juego en términos del lenguaje, que es súper astuta y sesuda, pero amigable, y que está escrita desde la perspectiva de uno de estos hermanos en el futuro. Es un raconto. Y ahora acaba de salir la segunda parte. De hecho, yo la tengo por ahí, todavía no la leo, porque me llegó la semana pasada, y que está narrada desde la perspectiva de la otra hermana. Alice Smith muchas veces escribe los libros en serie. Así que una novela súper potente, es bien triste, pero al mismo tiempo es bien esperanzadora, y es bien crítica de lo que está pasando en el mundo, en la sociedad occidental, bueno, en todas partes, en la actualidad. Así que súper recomendada. Yo siento que las distopías al final tienen que hacer eso, un poco generar conciencia y reflexionar sobre estas cosas que están pasando, y hacer una denuncia, a ver si de alguna forma podemos entre todos generar debate y tal vez cambiar las cosas de alguna forma. No sé, la literatura para mí tiene esa función. Cada uno puede leer por lo que quiera, y está bien de repente leer algo para entretenerse o descansar el cerebro, como ya digo, pero yo siento que la función principal de la literatura es esa, o sea, generar conciencia y remesar un poco nuestra certeza y nuestra seguridad, y hacernos cuestionar respecto a las temáticas que nosotros tomamos por sentado, y así generar un cambio. Como decía alguna vez en una entrevista que él hizo Janet Winterson a Alice Smith, así como que los libros deberían desollarnos y hacernos de nuevo. Finalmente tengo esta novela, que es la última novela de Hime Kawakami, una escritora japonesa que a mí me gusta bastante, de las escritoras más recientes contemporáneas japonesas, y que tiene un estilo que es bastante lírico, pero muy simple, muy desde lo más sencillo, de lo más básico, que es algo bastante habitual también japonés, y que yo siempre tenía este tema con la literatura japonesa contemporánea. No los últimos libros que según yo han salido, que son como libros casi de autoayuda y bien
bien positivos y bien edulcorados, así como camuflados de novela. No, sino los previos, como Banana Yoshimoto, Hiromi Kawakami y Aki Shimasaki. Son autoras que a mí me gustan mucho y que yo siento que son súper profundas y bien reflexivas y bien intimistas, pero muy individualistas. Yo siento que ese es el problema que tiene Japón en la actualidad versus la literatura japonesa, así como de la era Mikio Taicho, que es súper comprometida y que en realidad estaba siempre haciendo una crítica y un retrato de las tensiones y de los conflictos de la sociedad de su época, que es una época bastante compleja porque es la época en que Japón empieza a abrirse a Occidente y se genera todas las tensiones y todos los conflictos que derivan de esa situación. La literatura japonesa contemporánea se mira mucho el ombligo y a mí eso me complica un poco porque yo siento que vivimos en un mundo todos y que de repente es importante también reflejar eso. De hecho, por ejemplo, a mí me gusta mucho Murakami, encuentro que es súper creativo, encuentro que escribe precioso, pero yo nunca en la vida jamás le daría el Nobel porque es cero comprometido en términos políticos o globales o sociales o lo que sea. Es muy qué sé yo. Bueno, yo le criticaba eso a Kawakami porque es de este tipo de escritores. Sin embargo, con esta novela hace algo distinto. Yo tenía muchas ganas de leerla porque ella siempre ha escrito novelas súper chiquititas, como de historias bien cotidianas y bien que tienen que ver como con las emociones y con lo íntimo y con el yo y desde el individuo y qué sé yo. Y acá lo que hace es algo completamente distinto porque es una distopía y respecto a cómo estamos viviendo los seres humanos y lo que estamos haciendo en términos de nuestra sociedad y hacia dónde nos dirigimos, y el diagnóstico es bien terrible porque es una novela en que el ser humano está al borde de la extinción. De hecho, es como un retrato de un mundo humano agónico a los últimos estertores, y para tratar de salvar a la humanidad se hace como todo un plan y empiezan a vivir los humanos en grupos pequeñitos, que hay vigilantes que los resguardan de alguna forma y los niños nacen como por clonación a través de animales a veces, y hay como unas madres que son clonadas y que son las que se encargan de cuidarlos de niños, como una sociedad bien particular. Yo encuentro que es una novela, pero están escritos como cuentitos, en verdad son varios cuentos porque son personajes distintos, distintas voces, distintas situaciones, pero todos en este mundo, y hay algunos personajes que se cruzan y que aparecen varias veces. Por ende, yo digo que es una novela, pero uno puede leerlo como cuentos también. Y yo siento que es súper potente porque no hace nada distinto en términos de estilo. Kawakami sigue escribiendo igual que siempre, esta cosa muy reflexiva, muy intimista, muy desde el individuo y de la emoción y de la cosa cotidiana, pero con el tema global de lo que está pasando, y por ende eso es una gran diferencia para mí. Así que es bien entretenido, uno lo lee rapidito porque es fácil de leer, es bien cautivante y es más comprometido. De hecho, el diagnóstico es bastante terrible porque al final lo que plantean es que independiente de todos los esfuerzos, independiente de todo, vamos a llegar al mismo punto porque es algo que está totalmente intrínseco en el ser humano. Llegó hace poquito a Chile, a mí me sorprendió porque salió en España en mayo y llegó a Chile yo creo que una semana después, versus otros libros japoneses que yo sé que salieron en España el 4 de mayo y que yo todavía estoy esperando que lleguen a Chile y tengo, yo creo, saturado y lateadísimo a los libreros porque voy una vez a la semana a preguntar si les llegan y todavía no llega. Así que bien por el favor en ese sentido. Sí, les interesa el tema de días. Todos estos libros son súper interesantes y son bien comprometidos, están todos maravillosamente escritos y de verdad que se los recomiendo.